Bienvenidos a Sustos Narrados, y el día de hoy les estaré contando un caso que desde que lo conocí me intrigó por ser uno de los casos de homicidio de pareja más perturbadores del Reino Unido, tanto por la crueldad de sus hechos como por las numerosas señales de alerta que pasaron desapercibidas antes del asesinato. Y sin más, comencemos. Era el 16 de abril de 1996 cuando James Patterson Smith entra en la estación policial de Corton, en Massachusetts, en Reino Unido, para informar que su novia de 17 años, Kelly Ann Bates, se había ahogado en la bañera de la residencia donde vivía. La policía se dirige a la vivienda inmediatamente a investigar lo ocurrido, pero al momento de encontrar el cuerpo de Kelly, se darían cuenta inmediatamente de que algo en la historia de James no cuadraba. Kelly no había muerto accidentalmente, ella había sido asesinada. La policía se dirige entonces a la casa de los padres de Kelly Ann Bates, en donde para su sorpresa parecía como si ellos los estuvieran esperando. Cuando la policía entra y le dice que tiene una mala noticia para ella, sorprendentemente la madre de Kelly mira al padre y le dice: él lo ha hecho, él la ha matado. Sorprendidos, la policía se sienta a escuchar todo lo que la familia tiene para contarles. Pero antes de contarte a ti qué le pasó a Kelly, vamos con un poco de contexto. ¿Quién era Kelly Ann Bates? Kelly nació el 18 de mayo de 1978 en el seno de una familia compuesta por sus padres, Margaret y Tommy, y sus hermanos Andrew y Paul. Kelly nació prematura. Era una bebé tranquila y a medida que fue creciendo, su carácter se fue formando en el de una niña independiente, madura para su edad, a la que le encantaban los deportes y pasar tiempo con personas que fueran mayor que ella. Quienes la conocían sabían que esa era su principal característica, la madurez. Sin embargo, quienes la conocían de forma más cercana, es decir, su familia, sabían que había otra cosa que caracterizaba a Kelly aún más. Esto era que ella era una joven firme en sus decisiones y creencias. De hecho, su madre dice que cuando Kelly decía que algo era blanco, no importaba si era negro. Ella sostenía que eso era blanco y nadie podía cambiarle su punto de vista. Esta característica de ella, o este carácter de ella, era bien respaldado por sus padres, quienes habían criado a sus hijos con una sola regla: hacerlos independientes y seguros de sí mismos a través de la confianza que ellos depositaban en ellos. Obviamente, Kelly no era la excepción. Ya para su adolescencia, exactamente a la edad de 14 años más o menos, es cuando Kelly habla con sus padres y les cuenta que ha conocido a alguien, quien realmente era su novio. Su nombre era Dave Smith. Al principio todo parecía muy bien para la madre de Kelly. Ella le hablaba a su madre con total normalidad, diciéndole que Dave la acompañó a casa, que Dave hizo esto, que Dave hizo aquello. Y para la madre de Margaret, pues simplemente Dave era un compañero de clase. El primer contacto que la madre de Kelly, Margaret, tuvo con Dave fue una llamada telefónica en la que Dave estaba preguntando si Kelly ya había llegado a casa. Gesto que para ese momento Margaret vio como un gesto bueno. Ella sintió que era alguien que se preocupaba genuinamente por su hija. Pero al pasar de los meses, habían algunas cosas que estaban cambiando en la rutina de Kelly que a la madre le llama la atención. Kelly se saltaba las horas de llegar a casa y a veces incluso pasaba noches fuera. En la inocencia de la señora Bates, ella pensaba que durante estas conductas que estaba teniendo su hija, o en estas conductas que estaba teniendo su hija, Dave se mostraba hasta preocupado por ella cuando ella no llegaba a casa. Y es bajo este marco que Kelly, al pasar un tiempo, se atreve a llevar a su novio a casa. Y ahí es que los padres entienden por qué Kelly no lo había presentado antes y sin embargo lo había tenido de alguna manera u otra en secreto. Esto es porque Dave no era un chico,
era un hombre. Margaret contó el impacto que ella sintió al ver a este hombre, cabello negro largo, cruzando por el pasillo de su casa, diciendo que era el novio de Kelly, persona que ella había estado escuchando hablar y había hablado con él por teléfono durante los últimos meses. Dave les dijo que él tenía 32 años y que no había venido a casa antes por miedo a la falta de aceptación que ellos pudieran tener. Los padres de Kelly intentaron aconsejarla. Sin embargo, ellos, conociendo el carácter de su hija, sabían que si se imponían de una manera rígida, esto lo que iba a causar era el efecto contrario a lo que ellos querían. Esto lo que podía causar era que Kelly se alejara de su familia, podría alejarse más de ellos y refugiarse más en la relación que tenía con este Dave Smith. Es por eso que cada acercamiento que tenía su madre al momento de aconsejarla era pasivo. Su madre, por otro lado, Margaret, ella estaba interesada en saber más sobre este Dave Smith, por lo cual empieza a indagar con la comunidad. No encuentra información de él, pero con insistencia indaga y se da cuenta que realmente Dave Smith no era su nombre, sino James Patterson Smith, y que no tenía 32 años, sino que le llevaba 32 años a su hija. Esto fue otro choque para su madre, ya que ella no podía creer que su hija la había estado mintiendo durante todo este tiempo. Dicho esto, entonces, ¿quién era James o Jimmy Patterson Smith? James nació en 1936, por lo que al momento de los hechos tenía aproximadamente 50 años. Era un hombre de cabello negro, desaliñado, largo, más o menos por el cuello, de tamaño promedio. En cuanto a sus relaciones anteriores, se conoce que estuvo casado en una ocasión durante más o menos 10 años hasta que su expareja decidió separarse de él. Después de eso, James empezó a salir con mujeres cada vez menores que él, hasta que en un punto conoce a Kelly, de 14 años. Kelly y James se conocieron en una tarde en la que ella estaba haciendo de niñera, trabajo que hacía esporádicamente, y James era amigo del padre de uno de los niños que ella cuidaba. James supo cómo entrarle a Kelly, sabía cómo manipularla para hacerle entender a ella de que ella era lo suficientemente madura como para tener una relación con un hombre mayor que él. De hecho, lo logró. A partir de ahí, comenzó una relación que con el tiempo se convirtió en una dinámica de control y manipulación. James sabía que Kelly le estaba mintiendo a sus padres, que estaba dejando de llegar a casa a tiempo, que estaba saltándose noches de dormir. Y es aquí donde empieza este comportamiento que hoy en día es conocido como grooming. A medida que la relación avanzaba, Kelly cambiaba cada vez más. Ella se volvió irreconocible para sus padres, tanto físicamente como en las acciones que ella cada día iba tomando. Ahora llegaba a casa con claros, evidentes signos de violencia. Las veces que ella desaparecía, ella pasó de saltarse algunas noches de dormir a simplemente no llegar un fin de semana, no hacer llamadas a sus padres para avisarle, y todo esto fueron señales de alerta que a su madre le hicieron notar que realmente algo estaba mal. Cuando ella llegaba a casa con estos signos de violencia y su madre le preguntaba que qué había pasado, Kelly siempre tenía una excusa por delante. Excusas que obviamente su mamá, en el fondo y en su instinto materno, sabía que no eran verdad. Ella decía que se había caído, que se había golpeado con una puerta, que se había lastimado de una u otra manera, pero nunca podía dar una respuesta clara de lo que le había pasado. Su madre, desesperada, buscó ayuda y contactó a una unidad de violencia doméstica, en la cual la respuesta que le dieron fue de que ella tenía que ir, tomar una cita en el doctor a nombre de Kellyanne y contarle al doctor qué era lo que ella estaba sospechando que estaba pasando, para que así, si en algún momento Kelly asistía al doctor,
ya el doctor tuviera este antecedente de lo que estaba pasando con Kellyanne. Pero realmente esto fue inútil porque Kelly nunca buscó ayuda. Un día, al Kelly llegar a la casa después de unos días ausente, fue la gota que derramó el vaso. Simplemente cuando la madre vio a Kelly tenía la mitad de la cara morada, que evidentemente había sido un golpe que le habían dado. Sin embargo, Kelly ponía excusas para defender a Smith. Ella en esta ocasión dijo que se cayó de un autobús, según el relato de su madre, cosa que claramente Margaret no aceptó. En este momento es cuando ella le pone un ultimátum a su hija y le dice que o deja la relación o básicamente va a tener que irse de su casa. Kelly, en vez de tomar esto como un punto de reflexión, lo que hizo fue que realmente se fue de la casa y para finales de noviembre del 1995, Kelly estaba viviendo con Smith. Esto realmente la madre de Kelly lo hizo para hacerle entender a su hija sobre las malas decisiones que ella estaba tomando en su vida. Sin embargo, esto no causó el efecto esperado en Kelly, sino el efecto opuesto. Kelly se fue de la casa y al volver a los días, la madre se da cuenta de que lo que está haciendo es empacando todo, poniendo todo en una maleta. Cuando su madre la cuestiona, ahí es donde ella le dice que, ahí es donde ella le responde las mismas palabras que su madre le había dicho anteriormente, que si ella volvía a romper las reglas de la casa, debía irse, y que eso precisamente era lo que estaba haciendo. Mas esto no fue lo que impactó a la señora Bates, sino que cuando su hija volteó la cara, podía notar que la mitad de su cara estaba negra, de un golpe que le habían dado. Al cuestionarla, Kelly volvió a poner excusa tras excusa y no pudo dar una explicación clara. Es entonces en este momento, ya a finales del 1995, que Kelly oficialmente deja su casa y se muda con Smith. A partir de entonces, el contacto con su familia empezó a reducirse considerablemente. Cada vez que iba pasando el tiempo, Smith aislaba a Kelly cada vez más de las personas que podían notar que evidentemente algo estaba pasando. Y esto obviamente favorecía el control que él tenía sobre ella. Para la familia Kelly era un hecho de que Smith la tenía completamente apartada de ellos. Sin embargo, esto se comprobó cuando, en marzo de 1996, los padres comenzaron a recibir tarjetas en vez de llamadas telefónicas como había ocurrido en los anteriores meses. Estas cartas llegaban en momentos cruciales donde Kelly no iba a dejar de comunicarse con sus padres. Estas cartas llegaron en el Día de las Madres, en el cumpleaños de su papá y también en el aniversario de bodas de sus padres. Pero Margaret, desde que vio estas cartas, supo que esa no era la letra de su hija. Los padres querían ir a buscar a su hija. Sin embargo, relata Margaret, tenían miedo de que si iban directamente a donde Smith, él pudiera marcharse más lejos de Kelly todavía. Y entonces ahí podían perderla para siempre. Lo que ellos no sabían es que este miedo fue precisamente lo que hizo que la perdieran para siempre. Entonces es bajo este contexto que volvemos a ese catastrófico 16 de abril de 1996. Camina a la estación de policía de Gordon para reportar que su novia se habría ahogado en la bañera de su casa. Pero era evidente que esto no había sido así, sino que Kelly había sido asesinada. De vuelta en casa de los Bates, después de la trágica noticia, lo único que ellos querían era ver a su hija por última vez. El cuerpo de Kelly era la escena del crimen, desde la cabeza hasta los pies. Ella tenía más de 150 heridas infligidas en todo su cuerpo. Esto evidentemente no concordaba ni un poco con la versión que estaba dando Smith o que había dado Smith a la policía. Kelly había sido cautiva durante semanas, había sido golpeada, apuñalada y sometida a una cantidad de violencia realmente difícil de imaginar. Tenía heridas que
pareciera que le habían tratado de aplastar las manos y las piernas. Pero lo más horrible que caracteriza a este sádico es que básicamente Kelly no tenía ojos, se los había sacado. Su cuero cabelludo estaba en partes ausente. Hay fuentes que indican que como que la habían quemado con agua caliente, y otras, sin embargo, que le habían jalado tanto el pelo que habían pedazos de cuero cabelludo que se habían ido con este cabello que le habían arrancado. Y mientras todo esto salía a la luz, lo peor era que Smith seguía diciendo en el interrogatorio que lo que había pasado con Kelly era un accidente. Él admitió, sin embargo, haber apuñalado a Kellyanne con unas tijeras y un tenedor, y haberla golpeado con el cabezal de la ducha. Sin embargo, negó haberle sacado los ojos o haberla escaldado con agua hirviendo. Le contó a los agentes que, aproximadamente 2 semanas antes de su muerte, ellos habían tenido una fuerte discusión. Afirmó que le había clavado los dedos en los ojos y le había sacado sangre. No obstante, sostuvo que ella no había quedado ciega, y aseguró que después de aquello hasta habían estado viendo la televisión. Cuando los investigadores le preguntaron que cuál fue el motivo de sus actos, Smith respondió con frialdad: simplemente no me dejaba en paz. Me hacía la vida imposible provocándome. Me estaba chantajeando. También afirmó que Kellyanne solía golpearse deliberadamente. Esto destruyó completamente a la familia de Kelly, sin saber que su niña había pasado por semanas de agonía, tanto que su muerte fácilmente fue una liberación de todo el dolor y sufrimiento por el que ella estaba atravesando. El juicio fue en noviembre de 1997 y el jurado escuchó el testimonio de diferentes analistas, doctores. Habían muchos que realmente podían decir que Smith simplemente era un psicópata. Smith fue declarado culpable, fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años antes de poder pedir la libertad condicional. Este caso realmente me deja un sabor amargo. Todo lo que esta niña pasó y qué tanto te puede lavar el cerebro una persona de este tipo. Si te gustan nuestros videos, suscríbete para más historias y casos de la vida real.